¿Podría ser que tengas un diploma? Sí, veo bien, en ese caso debe haber muchas cosas que no sabes. Pensé que todos aquí en la empresa eran graduados universitarios. Grover, quien se convirtió en mi nuevo jefe, me dijo esto desde ese día. Empecé a acumularme trabajos. Soy Emory Lillen, una empleada de 24 años. Me gradué la escuela secundaria y conseguí un trabajo en esta empresa en la escuela secundaria. Era bastante buen estudiante, así que tanto mis compañeros como mis profesores asumieron que iría a la universidad, pero cuando estaba en mi tercer año de secundaria, papá se enfermó y fue hospitalizado, dejándonos solo con los ingresos a tiempo parcial de mamá de pagar una matrícula alta para la universidad. Decidí conseguir un trabajo temprano y ayudar a mi familia a elegir un empleo en lugar de más educación. Encontrar un trabajo con solo un diploma fue más difícil de lo que imaginaba. Asistí a numerosas entrevistas de la empresa pero no pude conseguir una oferta de trabajo y mi confianza. Sin embargo, el presidente de mi empresa actual valoró mucho mis respuestas durante la entrevista y me ofreció un trabajo. Estaba tan feliz de que me valoraran por lo que soy, no por mi educación. Mis padres también estaban muy contentos cuando se enteraron de que conseguí el trabajo 6 años después de unirme a la empresa. Me acostumbrado al trabajo y me enorgullecía de ello. Cierto hombre fue transferido a mi lugar de trabajo. Esta persona se llamaba Grover y tenía 50 años antes de unirse a nuestra empresa. Parecía que trabajaba para una corporación aún más grande. Las razones exactas de su transición a nuestra empresa no estaban claras, pero Grover, con su amplia experiencia, competencia de una corporación importante, fue calurosamente bienvenido. Fue nombrado inmediatamente jefe de sección al unirse. Por la forma en que hablaba, parecía tener mucha confianza en sí mismo. Me convertí en su subordinado y aproximadamente un mes después estaba tan estresado que me enfermé. Grover era muy obediente a los suyos jefe, pero actuó superior y desdeñoso. Sus subordinados, además, sus palabras y acciones a menudo eran contradictorias. Si tiene alguna inquietud o se siente estancado, venga y hable conmigo, su jefe de sección, en cualquier momento. Grover a menudo nos ordenaba a los subordinados que lo hiciéramos. Un día tuve algo que pensé. Debería discutir, así que me acerqué al escritorio de Grover. Señor Grover, tengo algo que me gustaría discutir ahora. ¿Es un buen momento? Grover respondió sin quitar los ojos de su PC. Lo que le hice a Robert algunas preguntas sobre la preparación de documentos, que no cambió su postura al mirar su PC y dijo fríamente: ¿No puedes tomar esas decisiones por tu cuenta? Disculpa, hay personas así, ¿verdad? Aquellos que piensan que deberían consultar a su jefe sobre todo. Si no tomas la iniciativa, mi trabajo se retrasa. Arriba, Grover dijo esto sin siquiera mirarme y luego silenciosamente comenzó a escribir en su PC de mala gana. Regresé a mi escritorio. Decidí preparar los documentos sin más confirmación de Grover. Más tarde, Grover me llamó. Emory, ven aquí por un segundo. Sí, ¿qué es? Este documento no se aprobará. Grover dijo que al tocar el documento lo que le faltan campos de datos esenciales. Quería confirmar con usted si debía incluir ese elemento, pero me dijeron que decidiera por mi cuenta. No estaba seguro y sin permiso no lo hice. Sí. Bien publicar estos datos, por eso te digo que me consultes hasta en las cosas menores para evitar situaciones como esta. Vine a consultar, pero dijiste no hay excusas. ¿Sabes lo que significa comunicación? Si la comunicación es fundamental en el trabajo, no haces las cosas por tu cuenta. ¿Cuántos años llevas trabajando aquí? 6 años. 6. Eso es más de lo que pensaba. Supuse que todavía eras un novato. ¿Cuántos años tienes ahora? 24 años. ¿Entonces te uniste a los 18? Eso significa que tienes un diploma UCH. Veo bien, con solo un diploma supongo que hay muchas cosas que no sabes. Pensé que todos aquí eran graduados universitarios un diploma. Estos tiempos. Bueno, regrese y rehaga el documento inmediatamente. Sí, estaba extremadamente frustrado a pesar de estar. Me dijeron que consultara, sobre todo cuando lo hice. Me despidieron molestamente y luego me culparon por tomar decisiones por mi cuenta desde que Grover se convirtió en el jefe. Suceden cosas tan irracionales a diario. Me revolvía el estómago. Perdí
Apetito e incluso mamá estaba preocupada de que además se burlaran de mí. Incompetente debido a mi diploma, fue angustioso después de que Groba supo que tenía un diploma, comenzó a asignarme tareas menores. Señorita Emory, haga un poco de café. Si también este bote de basura está lleno, puedes ocuparte de él. Sí, y antes derramé en el suelo durante el descanso. Habitación, no sé dónde está el trapeador, así que Emory, ¿podrías limpiarlo? Sí, él me empezó a pedir que hiciera cosas que nunca había hecho antes. Luego Grover me llamó a una habitación separada, a una pequeña sala de conferencias donde estaba sentado frente a él. De hecho, pasado mañana tenemos entrevista para un nuevo recluta. Sí, bueno, es la entrevista final, o sí, ¿cómo debería decirlo según el currículum? Ya están decididos a contratar, así que es solo una formalidad. Entrevista final, esa es nuestra decisión. El tono generalmente arrogante de Grover parece vacilante ese día, pero tengo un asunto urgente durante el tiempo de la entrevista que sé. Debía realizarlo, pero ahora no puedo, así que, ¿podrías extrañar a Emory? Toma mi lugar. Yo sí, pero, ¿por qué yo sí? No puedes. Tal vez otro ejecutivo o el gerente de recursos humanos podría ser problemático. ¿Por qué? Bueno, no es exactamente un problema, pero Emory, todavía tienes 24 años, sí, así que pensé que sería bueno. La entrevista de un empleado joven. Perspectiva, incluso se lo sugerí al gerente de recursos humanos, ellos entendieron y obtuvieron la aprobación del presidente, pero aún así sabes que alguien joven como tú puede aportar una nueva perspectiva, ¿verdad? Grover estaba diciendo cosas que normalmente no le gustarían los halagos. Me negué varias veces, pero por algunas razones claras por las que todos los demás están ocupados. Casi me vi obligado a aceptar. Entendí que lo harás muy bien con el resultado de la entrevista. Me gustaría que dijeras definitivamente que sí. ¿Qué quieres decir con lo que mencioné antes? Ya he decidido la contratación. Del currículum todo lo que se necesita es un sí de empleado, y es por eso que lo elegí a usted como entrevistador, así que, independientemente de la entrevista, debería decidir contratar. Sí, después de la entrevista, solo dígale a HRG que no hay problema. Creo que deberíamos contratarlos. El jefe de sección, ya estoy dispuesto a contratarlos. Estaba completamente desconcertado porque Grover me decía esto y sí. Bien decidir contratar a alguien basándose en una entrevista tan informal. Cuento contigo. Grover me apoyó ligeramente en el hombro, dejándome confundido, y abandonó la habitación antes de salir. Enfatizó: recuerda, no hables de esto con nadie. Estaba más desconcertado que nunca, y 2 días después llegó la hora de la entrevista. Grover no estaba en la empresa. Un recado: estaba leyendo el currículum de la persona que vendría a la entrevista. Se habían graduado de una universidad privada y parecían no haber trabajado durante un año, ni calificaciones tampoco. El currículum, escrito con letra descuidada, parece hecho muy descuidadamente. ¿Dónde estaba la excelencia que Grover había mencionado? No pude verlo en el currículum entonces. Hombre joven en traje entró a la sala de conferencias para la entrevista. ¿O aquí? Sí, por favor, entre. El hombre tomó asiento en silencio. Su cabello estaba arreglado y su corbata no estaba bien abrochada. Usted es el señor Gregory Grover, ¿correcto? Ah, sí. Comencemos la entrevista. Por favor, comience con una breve autocrítica. Presentación. Autopresentación. Todo en el currículum me sorprendió. Una actitud tan irrespetuosa. Entonces, ¿podría decirme el motivo de su solicitud, el motivo de su respuesta? Sí, no lo sé, no particularmente, no tiene ningún motivo específico para querer unirse. Nuestra empresa, bueno, supongo que no particularmente por su actitud y elección de palabras desde que entré a la sala. Podía entender por qué una persona así estaba repentinamente en una entrevista final para contratación inmediata. Entonces, ¿cuáles dirías son tus fortalezas? ¿A qué te refieres? Quiero decir, eres bueno en un área en la que sobresales. Bueno, supongo que no te asustarás fácilmente. Entonces, si te unieras a nuestra empresa, ¿qué te gustaría esforzarte? Pero sí. ¿Qué elegir? Tal vez haya fútbol. Una cancha de fútbol cerca de esta empresa, así que quiero ir allí después del trabajo. Ese es mi sueño. También me gustan los casinos. Probablemente iría a ambos con la misma frecuencia.
Me quedé sin palabras, era la primera vez que estaba en el lado de las entrevistas, pero, ¿fue una coincidencia que el candidato de hoy fuera así o esta actitud es normal hoy en día? No, no puede ser. No me imagino asistir a una entrevista con una actitud tan arrogante. Entonces esto concluye la entrevista. Sin embargo, solo una cosa, sí, como profesional, creo. Su actitud podría mejorarse para una entrevista, es mejor ser más. Y luego dijo que ya había terminado, así que adiós. Después de decir esto, el hombre llamado Gregory Grover salió rápidamente de la habitación. Sus respuestas increíblemente arrogantes me tomaron por sorpresa. ¿Estaba realmente bien dar una oferta de trabajo inmediata después de una entrevista de este tipo? ¿Podría realmente informarle a recursos humanos que no hubo? ¿Y qué debería ser contratado según las instrucciones de Grover? Si permito que alguien con un comportamiento tan problemático se una a la empresa, ¿no sería mi responsabilidad también, además de la persona? Entrevisté a Gregory Grover. Grover me preguntó si el apellido que compartían era solo una coincidencia o estaban relacionados. Ambos parecían tener un comportamiento similar. Reflexionando sobre estos pensamientos, fui a casa desde la oficina, ese día. Esa noche recibí un mensaje de WhatsApp de mi alto. Celia, amiga de la escuela, Celia tiene una hermana en edad universitaria que encontró una publicación en las redes sociales y se lo contó a Celia. El nombre de la empresa mencionado en las redes. No es donde trabaja Emory. Me llamó la atención. Celia me envió la publicación al ver esto. Me sorprendió que el nombre de nuestra empresa se mencionara específicamente en varios contextos para tener evidencia, y en caso de que la publicación fuera eliminada, tomé una captura de pantalla al día siguiente. Fui a recursos humanos de la empresa Algo al gerente de recursos humanos, ellos rápidamente me llevaron a en una habitación separada allí le expliqué la situación en detalle y luego fui con el gerente de recursos humanos a la oficina del presidente. Nunca había estado en la oficina del presidente desde que me uní a la empresa, así que estaba muy nervioso porque él, que me había entrevistado cuando estaba todavía era estudiante de secundaria y luego me contrató, se acordaba bien de mí, hablé con un gerente de recursos humanos y el presidente por un tiempo, luego salí de la oficina del presidente y me dirigí hacia el escritorio de Grover. Señor Grover H.M. Grover respondió con indiferencia sin quitarlos de su PC mientras usualmente tienes un momento, ¿no ves que estoy ocupado en este momento? Grover respondió fríamente sin desviar su mirada de la computadora. El presidente y el gerente de recursos humanos están preguntando por usted. Por favor, venga a la oficina del presidente inmediatamente. Grover me miró sorprendido. Y se levantó ruidosamente de su silla. ¿Qué está pasando? Me ordenaron que trajera al señor Grover de inmediato. Por favor, venga ahora. Mientras dije esto, Grover estaba visiblemente en pánico. Siempre fue fuerte con sus subordinados, pero débil frente a los H en la posición. Grover sudando. En las sienes invisiblemente tenso fui a la oficina del presidente lo seguí disculpe Grover aquí. Si siguiendo a Grover también entré a la oficina del presidente Grover hay algo que quiero que veas mientras el presidente decía esto el gerente de recursos humanos operaba una PC luego se proyectó una pantalla de redes sociales en la oficina del presidente mostrando de manera destacada el nombre de nuestra empresa y una foto de la sede. Hubo una serie de publicaciones que visitaron esta empresa para una entrevista hoy, pero como mi padre es el jefe de sección aquí, fue pan comido. Como contratado por nepotismo, la entrevista fue solo una formalidad, así que simplemente respondí descuidadamente. Grover miró la publicación con los ojos muy abiertos como si se hubiera olvidado parpadear mientras el gerente de recursos humanos se desplazaba por la pantalla. Aparecieron más publicaciones. El que me entrevistó era un joven. Según papá, una empleada es una incompetente con un diploma y se atrevió a sermonearme sobre mi actitud. ¿Qué derecho tiene un diplomado a menospreciarme? Un padre graduado de la universidad dice que una vez que estoy. Incluso si luego se descubre en el informe del jefe de sección. Hijo,
la empresa no puede despedir fácilmente a un empleado. Ha sido rechazado en todas partes desde que comencé a buscar trabajo, incluso tenía un vacío aquí, pero gracias al nepotismo de los padres tengo garantizado un trabajo, la vida es fácil, esta empresa que contrata. Como este es demasiado indulgente, el presidente es un idiota, sinceramente. Odio unirme a una empresa que contrata a personas con diplomas, pero debo decir que soy un empleado regular o las chicas no se acercarán a mí en las fiestas, así que me uniré por ahora. Grover se quedó sin palabras, completamente sorprendido. El presidente señaló en el SNS. Cuenta y pregunté quién es este. Es mi hijo. Grover dijo con una voz extraña. La persona en la foto de la cuenta era Gregory Grover, la misma persona que había entrevistado recientemente. A pesar de su expresión frívola, definitivamente era él. Teníamos absoluta confianza en Grover debido a su mandato anterior en una más grande, así que cuando dijo que había encontrado un excelente candidato joven para que lo contratáramos, le creímos y le dimos nuestro consentimiento con la aprobación del presidente también, pero nunca esperábamos que fuera su propio hijo. Lo siento. Y usted le indicó a la señorita Amery que informara a HRG que cualquier entrevistado era apto para ser, independientemente del contenido de la entrevista. Grover, su rostro, miró hacia abajo. Si quería que su hijo ingresara a la empresa, ¿por qué no lo dejó pasar por un programa regular? Proceso de entrevista. Mi hijo nunca pasó ni siquiera una entrevista de trabajo a tiempo parcial mientras sus compañeros recibían ofertas de trabajo. Él fue el único. No fue contratado a pesar de graduarse de la universidad. Permaneció desempleado y vagaba sin rumbo, así que como padre quería desesperadamente asegurarlo en un trabajo. Mi esposa también me presionó diciendo que era vergonzoso para nuestra familia y parientes que él no estuviera trabajando, así que me instó a usar mi puesto para conseguirle una contratación por. Pensé que seguramente reprobaría una entrevista regular aquí, así que hice esto. Como resultado, su hijo ha hecho publicaciones que empañan la reputación de nuestra empresa. Lo siento mucho. Además, su hijo menospreció a la señorita Amery llamándola diploma de manera despectiva. Grover me miró furtivamente. Usted sabe que mi esposa también es un diploma en el que enferma. La escuela secundaria estudió mucho y estuvo hospitalizada, pero su enfermedad prolongada significó que no pudo ir a la universidad. Eso no la hace incompetente. Ha sido un gran apoyo en casa y le debo mi capacidad de ser presidente. El presidente compartió esto con nosotros. Sentí un poco aliviado de que me estuviera defendiendo. Así. Con respecto a la entrevista de su hijo, la decisión es obviamente un rechazo. Sí, lo siento, de ahora en adelante, incluso si un empleado recomienda personalmente a alguien, nuestra empresa garantizará la equidad al decidir contratar solo después de las pruebas R y varias entrevistas. Dudo que su hijo hubiera sido contratado incluso si hubiera tomado los de nuestra compañía varias veces después de que el presidente se dirigiera a él. Grover bajó la cabeza en algún momento después de este incidente. Las publicaciones realizadas por Gregory desaparecieron junto con su cuenta, posiblemente siguiendo las instrucciones de Grover. El propio Grover quedó acorralado dentro. En la empresa resultó que antes de unirse a nuestra empresa, había estado involucrado en el acoso a subordinados en la gran corporación donde trabajaba anteriormente. Hubo una gran transacción comercial entre esta gran corporación y nuestra empresa y a través de ella un empleado de la otra empresa nos informó sobre la historia de Grover. Después de conocer su transferencia a nuestra empresa se reveló que Grover había mentalmente a sus subordinados, lo que llevó a varios empleados a buscar tratamiento en medicina psicosomática, ausentarse o incluso renunciar a nuestra empresa sin darse cuenta de estas circunstancias. El jefe le da la bienvenida a Grover pensando que era un gran truco para conseguir a alguien de una corporación importante. Grover perdió la confianza dentro de la. Debido a su intento de contratar en secreto a Gregory y la revelación de su acoso pasado en su empresa anterior, como resultado, terminó dejando nuestra empresa asumiendo la responsabilidad de estos problemas. Descubrí que la hermana de Celia, mi amiga, era la mejor de Gregory en la universidad y ella pudo brindarnos algunas ideas actuales sobre la. Grover. Grover parece incapaz de enfrentarse a su esposa y Gregory es estrictamente regañado por su esposa y Gregory no muestra respeto por su padre. A una vida hogareña caótica, Gregory,
que se jactaba de su nepotismo en las redes sociales, se enajenó con sus amigos de la universidad y perdió el contacto con muchos de ellos. Ahora, su pasatiempo de jugar al fútbol y pasó sus días apostando con el dinero de sus padres. Me sentí mentalmente liberado después de que Grover se fue y mi salud mejoró. Ya nadie me menosprecia por tener un diploma ni me asigna tareas manuales. Trabajo con confianza. Ahora la persona que reemplazó a Grover como mi superior me feliz.